La historia comienza con Amy, una chica que está a punto de graduarse de la preparatoria. Ella y su mejor amiga Molly han sido consideradas como las nerds de la generación, ya que solo se enfocaron en sus estudios y jamás salieron de fiesta. Al ser el último día de clases, comparten con su profesora lo divertido que ha sido resolver crucigramas con ella, y lo mucho que lo extrañarán. La profesora les pasa su número telefónico para así continuar en contacto. Luego Hope, una de sus compañeras, le aplaude a Amy el haber conseguido el número de una mujer mayor. Más tarde, las chicas se encuentran desayunando, cuando Amy ve pasar a Ryan, su crush. Molly, al ver a su amiga babear por la otra chica, la incita a que le hable. Amy, algo tímida y torpe, la saluda. Ryan le pregunta si asistirá a la fiesta de graduación de Nick, y antes de que ella le responda, un chico las distrae, y así Amy aprovecha para escapar de la conversación. Le comparte a Molly que no sabe siquiera si le gustan las chicas. Su amiga le dice que quizás sí, ya que se puso una camisa polo en el baile anterior. Amy le hace saber a su amiga que la ropa que usas no define tu orientación sexual. Molly aún se cuestiona por qué le gusta Ryan, si es todo lo contrario a su amor platónico de la infancia. Amy le confiesa que le agrada que ella siempre está de buen humor, es una persona con la que le gustaría hacer una pijamada y platicar hasta dormirse. Su amiga la nota algo triste, por lo que intenta animarla diciendo que, al entrar a la universidad, muchas chicas enloquecerán por ella y la pasará muy bien. Más tarde, Molly colapsa al enterarse de que todos sus compañeros irán a buenas universidades, a pesar de que se la pasaron de fiesta en fiesta. Y ellas no se permitieron salir, por estar estudiando y divirtiéndose a su manera. Entonces, intenta convencer a Amy de ir a la fiesta de Nick, y así compensar el tiempo perdido. A ella no le parece una buena idea, ya que el día siguiente será la graduación, y podría sucederles algo. Molly le promete que estarán bien y que además podrá ver a Ryan, quien la invitó anteriormente, y tal vez tener un acercamiento más íntimo con ella. Las chicas preparan todo para salir de fiesta esa noche. Intentan descifrar qué cosas tiene que hacer Amy en el sexo, ya que ella desconoce del tema, porque nunca ha estado con alguna chica. Luego Amy le pide a Molly que mienta sobre estar en su casa, ya que si sus padres se enteran que va a una fiesta, puede que sean algo estrictos. Ellos piensan que las chicas están en una relación amorosa, sobre todo porque Molly ayuda a que crean eso, pero a pesar de ser muy religiosos lo toman bien. Se retiran de la casa de Amy, preparadas para pasar una noche increíble. Pero sucede que no tienen la dirección de la fiesta, así que Molly llama a el único chico que les podría responder, ya que sus demás compañeros creen que solo llaman para cosas de la escuela. Él planea llevarlas a la mejor fiesta de graduación, y así las chicas terminan en un yate lujoso, con una chica súper drogada, que las obliga a comer una fresa, la cual contiene una sustancia que les producirá efectos psicodélicos más tarde. Después de unos acontecimientos muy divertidos, Amy está lista para regresar a casa, pero Molly la obliga a encontrar la fiesta de Nick. Creen tener la ubicación del lugar, así que piden un viaje por aplicación. Molly intenta hacer que Amy se relaje, le dice que llegarán en el momento perfecto, y que cuando menos lo imagine estará con Ryan, haciendo cosas divertidas. Amy tiene miedo, porque realmente no tiene idea de qué hacer en una situación así. Por lo que deciden ver un video XXX lésbico, y así Amy pueda aprender algo. Llegan a su destino y resulta ser la casa de otro chico, quien también organizó una fiesta, pero con otra temática. Ellas insisten en saber la dirección y el chico les dice que quien les puede dar esa información es la persona que interpreta al alcalde. Resulta ser la misma chica de la fiesta anterior, la cual se llama Gigi. Ella se sorprende al verlas tan normal, aún después de haber consumido la fruta con droga. Es ahí cuando las chicas son conscientes de lo que está a punto de pasar, pues las fresas comienzan a surgir efecto. Vemos a las chicas tener un viaje psicodélico, donde se convierten en pequeñas muñecas de plástico. Ya de regreso, Amy siente que ya fue demasiado al estar en dos fiestas, pero Molly le dice que el plan debe continuar. Amy siente que Molly está siendo muy insistente con la fiesta de Nick, y gracias a Gigi, logra admitir que el chico le gusta, por eso quiere ir. Emocionadas llaman a su profesora y le piden que las lleve hasta ahí. Ella acepta y les ofrece algo de ropa linda, que tiene en el auto. Al fin llegan a la fiesta. Son bien recibidas por uno de los amigos de Nick. Él confiesa que le dan un poco de miedo, pero igual las extrañará mucho. Molly
le indica a Amy dónde está Ryan. Su amiga le desea buena suerte. Ryan está feliz de verla ahí, cree que hace bien al divertirse antes de partir a África. Amy se impresiona al saber que recuerda que saldrá de viaje. Pero Ryan confunde la ciudad a donde irá, y Amy le dice que no podría estar ahí porque no aceptan la homosexualidad. Cuando está a punto de preguntarle si le gustan las chicas, llega Gigi y las invita al karaoke. A Ryan le parece una idea divertida, así que la siguen. Una vez ahí, se divierten muchísimo con la interpretación de uno de los chicos. Amy comienza a sentirse más cómoda con Ryan. Parece que todos la están pasando muy bien. Incluso Molly, quien se encuentra muy feliz conversando con Nick. Luego, Ryan le pide que cante, le dice que lo haga por ella, y solo así, Amy se atreve a hacerlo. Todos en el lugar disfrutan de su voz, ya que es muy buena cantante. Amy, quien se encuentra muy ansiosa y feliz, sigue a Ryan hasta la alberca. Ella al fin se siente segura de dar el siguiente paso, pero se desilusiona por completo al ver a Nick besando a Ryan. Comienza a sentirse mal, por lo que busca a Molly y le pide que se vayan, pero ella se niega, porque está disfrutando mucho de la fiesta. Amy no quiere contarle lo que acaba de ver, por lo que solo sigue insistiendo en retirarse. Esto provoca que las chicas tengan una fuerte discusión frente a todos los demás. Amy, muy enojada, entra al baño, donde casualmente se encuentra Hope fumando. Ella le pregunta qué hace ahí, y por qué no está haciendo tarea. Amy le pide que no la moleste, pero Hope sigue insistiendo en atacarla. La nerd explota y le dice que se cree muy honesta al enfrentar a los demás, pero solo está siendo grosera. Hope le responde que ella solo se hace la mártir, encerrándose en el baño a llorar. Amy le cuestiona por qué es tan mala y Hope le comparte que no le agradan las personas débiles, y en ella solo ve a la asistente de Molly. Amy le responde que ella es la típica chica bonita que solo va a la escuela a tontear. Luego, sin pensarlo, la besa. A Hope no le disgusta para nada esa acción, por lo que comienzan a besarse de manera más intensa. Están a punto de llevar la situación al siguiente nivel, pero Amy comienza a marearse. Hope le dice que está bien si se detienen, pero ella está dispuesta a continuar. Con algo de timidez e inexperiencia, Amy se deja guiar por su cuerpo. Todo parece ir bien, hasta que Hope le menciona que sus manos están en el lugar incorrecto. Amy se disculpa muy apenada y continúa sintiéndose así, aún después de que Hope le dijera que no importaba. Bebe algo para calmar su nerviosismo, luego se da cuenta que era un vaso sucio, lo cual le provoca asco y así termina vomitando sobre Hope. Amy intenta remediar la situación, pero Hope insiste en que se vaya. Mientras tanto, Molly al fin se da cuenta el por qué su amiga se quería marchar. Comienza a buscarla y al no encontrarla decide retirarse. Después de un rato la policía llega al lugar. Amy decide crear una distracción para que sus compañeros puedan escapar. Y así, Molly desde su casa ve cómo su amiga ha sido arrestada. Ella va a buscarla a prisión, ambas se disculpan por las cosas que se dijeron. Luego Molly logra negociar con los policías para que la dejen salir. Las chicas llegan a tiempo para la graduación, sus compañeros y Hope le aplauden a Amy por su valiente acción. Días más tarde, la mamá de Amy y Molly la ayudan a hacer sus maletas, cuando su padre le dice que alguien la busca. Resulta ser Hope, quien le entrega la ropa interior que dejó en el baño. Amy le confiesa que no está acostumbrada a dejar su ropa en cualquier parte. Hope le pregunta si se encuentra bien, y Amy bromea con que la cárcel cambia a las personas. Luego le confiesa que aún sigue sin saber qué hacer. Hope le dice que para no saber lo que hace, lo hace muy bien, ya que a ella le gustó lo que sucedió aquella noche. Luego, le da su número telefónico para que puedan continuar en contacto. Amy, al enterarse de que Hope se irá de mochilera, le ofrece una cama en África por si decide ir algún día. Y así, las chicas se despiden. Finalmente vemos a Molly llevar a Amy hasta el aeropuerto, lista para emprender su viaje.